Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche. Un señor llamado José Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, y otro señor llamado Emiliano Zapata, hombres muy importantes de la Revolución Mexicana, entraron un 6 de diciembre, el mismo día de cumpleaños de dos de mis hijas, entraron a la Ciudad de México. Era 1914, pero ¿qué pasó? Se habla, hay muchas historias, hasta de 50,000 hombres desfilando por la capital, pero Zunzunegui, usted lo conoce, Juan Miguel Zunzunegui está con nosotros, él es desmayista profesional, antes que nada historiador, antes que nada escritor, y antes que nada de nada, colaborador de este programa. Así que, Zunzu, me da mucho gusto que estés con nosotros. Vaya día, se festeja el cumpleaños de mis hijas y la llegada de Villa y Zapata. Efectivamente, Eddie, Villa y Zapata entrando juntos como usted los quería ver en la capital de la República Mexicana el 6 de diciembre del 14. Pues yo creo que es el momento más impresionante de todo este proceso que es la Revolución Mexicana. De hecho, a mí me impresiona que no será, es decir, no sé por qué no hay una película donde eso sea, hay que ser un libro donde eso sea la escena principal. O sea, Pancho Villa y Emiliano Zapata entrando a la Ciudad de México. Mira, no es por supuesto el gran triunfo de la Revolución Mexicana, porque al final, después de esta gran entrada, pues ellos no son los que se imponen y no son los que triunfan, ¿no? Pero digamos que hasta este momento, pues es el momento cúspide de la Revolución. También hay que ubicar, bien importante entender, que Pancho Villa y Emiliano Zapata no se conocían, se conocieron pocos días antes de esta entrada a la capital. Es decir, que los primeros 4 años de la Revolución, pues Villa y Zapata no se conocen. ¿Y trabajaban en el mismo equipo? Difícilmente, justo vamos a explicar eso para ver por qué se conocen y por qué entran a la Ciudad de México, ¿no? Pero no, de hecho no trabajaban en el mismo equipo. Vamos a ubicar bien a estos hombres porque me parece que son los más polémicos de la revolución y también en general la gente en este país, que en general al mexicano le gusta mucho la historia, ¿no? Lo cual me parece muy bien. Lo que me parece que es una mala idea. Porque vendes más libros. Exacto, por ejemplo, ¿no? No, lo que me parece terrible es, o sea, me parece maravilloso que nos guste tanto la historia, me parece terrible que todavía la gente tome bandos por gente que murió hace 100 años, ¿no? O 200 años, y que se peleen, ¿no? Pero bueno, Pancho Villa y Emiliano Zapata, pues son de estos al estilo Juárez, ¿no? Que tienen grandes seguidores y grandes detractores, que yo creo que son hombres admirables, ¿no? Más allá de seguidores y detractores. Valientes. Son hombres admirables, son hombres valientes, son probablemente los dos hombres más leales a su propia causa. Uno puede o no estar de acuerdo con la causa de Villa y Zapata, pero si hubo dos hombres que jamás se vendieron en la historia de esta revolución y de este país, fueron Villa y Zapata. Y creo que eso es de las cosas más rescatables, ¿no? Ubiquémoslo brevemente. Pancho Villa, un hombre que nació en 1878 en el norte, además la otra, Pancho Villa, en esta revolución, estos dos muchachos representan como los dos grandes polos de la revolución. Pancho Villa va a terminar siendo el símbolo, pues, de la gran injusticia de los sistemas hacendarios del norte, mientras que Zapata, pues, termina siendo el representante del gran drama agrícola, del gran conflicto de los hacendados contra los campesinos en el sur. Entonces, bueno, un Pancho Villa que, pues fíjate, nace en 1878 y él está prófugo de la justicia desde 1894 porque, pues, el hijo del patrón de la hacienda donde él trabaja quiere violar a la hermana y, pues... de Villa. Y Villa le da un plomazo. Entonces Villa es prófugo de la justicia desde 1894, lo buscan por asesinato, pero bueno, hay que decir, estaba defendiendo a la hermana que estaba siendo violada por el patrón, pero bueno, el tema es que desde entonces es prófugo. Qué importante, además, en un momento tan fuerte en México, donde se celebró o se conmemoró o se recordó en una forma violenta, además, la no violencia a la mujer, y también en el día en que muere esta señora que es asesinada cruelmente, como todos los asesinatos, ¿no? Pero cobardemente, Sí. con disparos frente a sus hijos ahí en el circuito interior, que no se sabe bien de dónde vino el autor intelectual, aunque
le echan la culpa a su ex esposo, Que ya le había... que ya le había sonado unos batazos, ahora sí que la había Exacto. macaneado. Exacto. Pues bueno, es que darnos cuenta que esto viene desde siempre, o sea, es la triste realidad de este país, ¿no? Porque en este sistema hacendario del norte, aunque es un poco de todo el país, pero en este caso, pues esta idea, o sea, el hombre tiene la certeza de que es propietario de la mujer. Así de grave es esta idea, ¿no? Correcto. De es mi propiedad como cosa. Y por lo tanto tengo el derecho de lo que yo quiera, ¿no? Entonces, bueno, Pancho Villa comienza así esta carrera de ser prófugo de la justicia por defender a su hermana. Y pues bueno, huyendo de la justicia, Pancho Villa acaba metiéndose en una banda, pues de cuatreros, digamos, ¿no? Para 1909. Dato interesante, una de las teorías de su nombre, porque no olvidemos, Doroteo Arango es como se llama, es que en esta banda en la que está Doroteo Arango, el líder de la banda se llama Francisco Villa. Y que cuando el líder muere en 1910, Villa, bueno, Doroteo Arango toma el liderazgo de la banda y también el nombre. Es una de las tantas teorías de por qué Doroteo Arango se hace llamar Pancho Villa, ¿no? Pero bueno, el tema es que este Pancho Villa, prófugo de la justicia desde 1894, en 1910, cuando Francisco Madero proclama la Revolución Mexicana, ¿no? El Plan de San Luis, pues digamos que Pancho Villa y su gente se suman al maderismo. Entonces Pancho Villa está trepado en la Revolución Mexicana, en este maderismo contra Porfirio Díaz desde 1910. En 1911, Pancho Villa toma Ciudad Juárez, que en general se dice que es el hecho que precipita la renuncia de Porfirio Díaz, que renuncia precisamente en mayo de 1911. Y a partir de este momento, Pancho Villa es un hombre absolutamente leal a Madero. Madero, recordemos, gana la presidencia de la República en noviembre de 1911. Pancho Villa es uno de sus hombres leales. Pero aquí pasa una cosa importante. Cuando Madero se convierte en presidente de México en noviembre de 1911, él conserva en su gobierno a gran parte de la élite porfirista. En el nivel militar, de manera muy importante, él se queda con Victoriano Huerta, uno de los grandes militares del porfirismo. Y Pancho Villa, que pues militó en la Revolución del lado de Madero, pues de pronto queda en el ejército, pero a las órdenes de Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, que por diferentes razones siempre odió a Pancho Villa, en algún ¿Alguna momento... en especial? Yo creo que porque era un hombre sin disciplina militar. A ver, Victoriano Huerta es un militar de primer nivel con una obsesión por el orden, por la disciplina, porque lo obedezcan a él. Creo que es un hombre ahí con ciertos complejos, más la disciplina militar que tiene, por supuesto. Y Pancho Villa es un desobediente, con carisma, que tiene pues mucho más aplomo y que lo siguen más al propio Villa, sin formación militar, que a Victoriano Huerta, que es su general. Y bueno, y diferentes actos de disciplina hasta que Huerta decide mandar fusilar a Villa. Ahí es Madero, ya presidente Madero, el que intercede para que Victoriano Huerta no fusile a Villa. Y entonces Villa acaba en la cárcel. O sea, Villa, el seguidor de Madero, acaba en la cárcel bajo el gobierno de Madero. Villa siempre entendió que no era un tema de Madero, que era un tema de Huerta. De hecho, que Madero lo salva de que lo fusilen. En 1912 se escapa de la cárcel, Pancho Villa llega hasta Texas y... En febrero de 1913 es cuando Victoriano Huerta organiza el asesinato de Francisco Madero. Y bueno, muy importante porque tras el asesinato de Madero y Huerta tomando el poder es cuando viene, digamos, una segunda fase de la revolución, que es Venustiano Carranza, senador por Coahuila, proclamándose contra Victoriano Huerta. Y y Villa, que es un hombre al que le duele mucho la muerte de Madero, llora la muerte de Madero, pues decide sumarse a las tropas de Carranza para vengar. O sea, él se suma para vengar la muerte de Madero y claro, y aprovecha para desquitarse personalmente de Victoriano Huerta. Y así es como de pronto Villa, que se sumó al maderismo, tras la muerte de Madero, está con Carranza en esta segunda etapa de la revolución, que es derrocar a Huerta. Dejemos tantito a Villa y vamos con Zapata para entender más o menos cómo van a llegar a estar juntos, ¿no? Zapata, también, 1879... él representa más bien pues, el conflicto agrario del sur. Bien interesante porque los abuelos de Zapata estuvieron en las tropas de Morelos en la independencia. Tíos de Zapata estuvieron en las tropas de Porfirio Díaz en la Guerra de Reforma. Es decir, viene de toda una familia pues rebelde, revolucionaria, etcétera, ¿no? Pero lo que le toca vivir a Zapata en el porfiriato, pues es justo esta época en la que los hacendados pues toman tierras,
y van quitándole y quedándose con las tierras de diferentes pueblos, que es el caso del estado de Morelos, ¿no? Hacendados quedándose con las tierras del estado de Morelos, y en el caso de Zapata, de manera muy específica, una hacienda, la hacienda del Hospital, que le va quitando tierras a Anenecuilco. Y el pueblo de Anenecuilco tenía un título de propiedad sobre sus tierras agrícolas expedido por el virrey Luis de Velasco en el año 1609. Imagínate tú la antigüedad de ese título, y los hacendados se han ido comiendo estas tierras. El pueblo de Anenecuilco, bajo el régimen de Porfirio, han estado tratando de recuperar estas tierras, nunca lo han logrado, y pues por eso deciden que hay que levantarse en armas. La revolución de Zapata empieza antes que la de Madero. En 1909, Zapata es nombrado calpuque, que es como el alguacil ejidal, como el líder de las tierras, para que defienda las tierras de Anenecuilco. Entonces, desde 1909, Zapata es un hombre que ya está peleando contra los hacendados por las tierras. Obviamente está fuera de la ley, bajo el porfiriato. Cuando Madero proclama el Plan de San Luis, pues Zapata decide unirse. Entonces, bueno, ahí está Zapata en las filas del maderismo. Solo que Zapata es un hombre que tiene muy clara su causa, y es tierras para los campesinos. No un reparto masivo de tierras, es tierras para los campesinos que tienen títulos de sus tierras y que los hacendados se las están quitando, ¿no? Total que Zapata se suma a las tropas, bueno, al Plan de San Luis, es decir, se suma a Madero, pero mientras Villa fue un incondicional absoluto de Madero, Zapata tuvo muchas broncas con él, porque Madero gana las elecciones a mediados de 1911, ya que se fue Porfirio Díaz y se organizaron elecciones, toma el poder en noviembre de 1911, pero Zapata, o sea, desde que Madero gana las elecciones, Zapata, que estuvo con él, pues se entrevista con él para decirle, ¿qué onda con el reparto de tierras? O sea, yo me sumé a tu causa y te ayudé a ganar, y es por reparto de tierras. ¿Dónde están las tierras? Y aquí es cuando un Madero que ya ganó es, no, bueno, o sea, sí, pero lo que hay que hacer es una reforma política y hay que ver en el Congreso y las leyes. Y claro, a darle a tole con el dedo. Bueno, un Zapata que le dice, a ver, el camino de la ley lo estuvimos manejando por una década. Por eso nos levantamos en armas, por eso nos sumamos a ti, porque la ley no nos hizo justicia. Esto es una revolución, ganamos la revolución. ¿Dónde están las tierras? Haciendo un resumen, el señor Villa, resulta que cuando muere Madero, muy triste, se suma a el liderazgo de Carranza. Exactamente. Y cuando Zapata se suma al liderazgo de Carranza, porque no se repartían las tierras y quería una mayor organización, quería estar con un equipo más organizado, le pregunta a Madero, o no, ya me hice bolas. Sí, no, ya te me adelantaste. Apenas vamos a llegar apenas vamos a llegar en por qué Zapata acaba con Carranza. Primero, Zapata no se entiende con Madero. Es un Zunegui el que va a explicar, ¿eh? Exacto. Entonces, ya que Madero ganó la presidencia y no hay reparto de tierras con Zapata, Zapata le dice, oiga, señor, lo de la ley ya lo intentamos, hicimos una revolución, no entiendo sus revoluciones en las que los que ganan pierden. ¿Dónde están las tierras? El tema de Madero es, mire, usted deje las armas, porque claro, Zapata sigue levantado en armas. La propuesta de Madero es, deje usted las armas y empezamos a ver lo de las tierras. Y la respuesta de Zapata es muy clara, deme usted la tierra y empezamos a ver lo de las armas. Claro. Porque mientras no me den el reparto de armas por el que yo me sumé a su revolución... El reparto de tierras. Sí, exacto. Mientras no me den las tierras por las que yo me sumé a la revolución, yo no voy a dejar las armas. Y entonces, como no llegan a un acuerdo, Zapata desconoce a Madero a través del famosísimo Plan de Ayala. Es decir, que mientras Villa se sumó a Madero y es su incondicional, Zapata se suma a Madero, se decepciona por el no reparto de tierras y desconoce a Madero. Y él sigue levantado en armas en el sur, ganándose las tierras para Anenecuilco. Pero ocurre lo mismo. 1913, Victoriano Huerta traiciona a Madero, organiza su asesinato y toma el poder. Aquí es donde Zapata y Villa, que nunca se han visto y que no se conocen, van a coincidir, porque tanto Villa como Zapata, ante el asesinato de Madero, es decir, Zapata está en contra de Madero, eso es una cosa, pero que asesinen vil y vulgarmente a Madero es otra, ¿no? Entonces, ante el asesinato de Madero,
Villa se suma a Carranza y ante el asesinato de Madero, Zapata se suma a Carranza. Es decir, cuando Huerta toma el poder después de asesinar a Madero, Carranza es el que lo desconoce y es el que organiza la siguiente etapa de la revolución. Ok. Y entonces ahora tenemos a un líder, Carranza, junto con Álvaro Obregón, aliado de Carranza, y tenemos que Villa y Zapata, que estaban ahí desde tiempos de Madero, se suman a Carranza para desconocer al asesino de Madero, Victoriano Huerta. Hasta ahí todo bien, Hasta ¿no? ahí ya lo Muy bien. entendí, cosa que no había hecho ni en quinto ni en sexto de primaria. Bueno, es que sí, es una etapa muy compleja, ¿no? Ahora, el plan de Guadalupe, el que proclama Carranza para desconocer a Huerta, es desconocemos a Huerta, vamos a tomar la capital para sacar a Huerta de la capital y del poder, y una vez que este ejército que Carranza llama constitucionalista tome la Ciudad de México, habrá que convocar, habrá que formar un gobierno provisional y convocar a nuevas elecciones. Ese es el plan al que se suman todos. Total que las tropas de Villa empiezan a tomar estados en el norte de la República, las tropas de Zapata en el sur de la República, mientras que Carranza y Obregón marchan por toda la costa del Pacífico hasta llegar a Guadalajara y de ahí a la Ciudad de México. En julio de 1914, Huerta sale huyendo de México, de la ciudad y del país. Y las últimas tropas de Huerta se rinden ante las tropas de Carranza. Es decir, que el movimiento de Carranza triunfa en agosto de 1914, cuando se firman los tratados de Teoloyucan. Es decir, sale huyendo Huerta, triunfó Carranza y con él, por añadidura, Villa y Zapata. Pero la situación es, efectivamente, Carranza y Obregón empiezan a formar gobierno provisional en la Ciudad de México en agosto del 14 y convocan a una convención revolucionaria precisamente para nombrar un gobierno estable. Se convoca a esa convención en la Ciudad de México para octubre del 14. Villa y Zapata dicen que ellos no se van a meter a la Ciudad de México, que es una trampa. Los carrancistas acceden y se llevan la convención a Aguascalientes. Entonces, en octubre de 1914 tenemos la soberana convención de Aguascalientes, que la idea es que lleguen los villistas, los zapatistas, los carrancistas, los obregonistas, y entre todos elijan un nuevo gobierno. Es decir, es el intento de acabar con la revolución, una vez que hemos derrotado a Huerta, y organizar el poder. Hasta aquí todo va muy bien. En la convención, Carranza está convencido que lo van a elegir presidente a él. Y aquí no le sale. La convención de Aguascalientes elige como presidente a un villista llamado Eulalio Gutiérrez. Con lo cual parecería que villistas y zapatistas están tomando el control de esta revolución. La convención nombra a Eulalio Gutiérrez, los villistas y los zapatistas respaldan el triunfo de Gutiérrez y Carranza decide desconocer. Es decir, él convoca a la convención y cuando la convención no lo nombra a él, sino a Eulalio Gutiérrez, él desconoce a la convención. Entonces ahora tenemos dos presidentes. Eulalio Gutiérrez, el legítimo, nombrado presidente por la Convención de Aguascalientes, y Carranza, que decide no reconocer esto y que se nombra presidente a sí mismo. Entonces vemos a Carranza y a Obregón que se van a instalar a Veracruz con su gobierno, mientras que Eulalio Gutiérrez, nombrado por la Convención, se viene a instalar a la Ciudad de México en noviembre de 1914. Y aquí es cuando Villa y Zapata deciden que ellos tienen que hacerse ahora sí presentes en la Ciudad de México. Claro, se empiezan a comunicar, todavía no se conocen, deciden verse en Xochimilco. Y entonces el 4 de diciembre de 1914 se encuentran Villa y Zapata con sus tropas en Xochimilco. Villa asume como propio el plan de Ayala de Zapata. Y a partir de este momento Zapata y Villa deciden ser aliados. Y entonces, imagínate, ¿no? El ejército del sur de Zapata con la división del norte de Villa se unen en Xochimilco y deciden marchar juntos. Entonces entran a la Ciudad de México el 6 de diciembre de 1914. No entran en plan de guerra, eso es bien importante señalarlo. Claro, la gente estaba asustadísima porque efectivamente se habla de 50,000. Tú imagínate a la gente de la Ciudad de México, pues ver cómo están entrando los campesinos armados y los hombres de Villa armados y todas estas tropas a caballo que entran en orden, bueno, digo, en lo más orden que se puede, pero no entran en guerra, porque claro, en la Ciudad de México está establecido como gobierno Eulalio Gutiérrez, el que fue nombrado en la convención. Villa y Zapata lo respaldan. Villa y Zapata entran a la Ciudad de México
para mostrar su músculo, para mostrar que ellos son los que están ganando esta revolución. Están a favor del gobierno de Gutiérrez, pero también quieren hacer presión sobre Gutiérrez para que ahora justo empiecen a hacer los repartos agrarios y cumplan, digamos, con los planes sociales de Zapata y Villa. Entonces, bueno, entran a la Ciudad de México, marchan desde Chapultepec, pues por todo lo que sería el Paseo de la Reforma, precisamente, pasan frente a la Alameda, llegan hasta el Palacio Nacional, que aquí viene pues, la famosísima foto, ¿no? De Villa y Zapata. En la silla presidencial. En la silla presidencial, Villa en la silla presidencial, Zapata al lado. Y pues bueno, es el momento cúspide de la carrera de Villa y Zapata. Eulalio Gutiérrez para enero del año siguiente, del 15, se va a sentir muy presionado por Villa y va a salir huyendo de la ciudad. Entonces va a haber 3 gobiernos. Eulalio Gutiérrez en San Luis Potosí, que se hace llamar presidente, Carranza, que sigue de presidente en Veracruz, y Villa, que nombra a un tercer presidente en la Ciudad de México. A partir de ahí, el que se empieza a hacer fuerte, y sobre todo ya con reconocimiento de Estados Unidos, va a ser Carranza. Villa y Zapata pues van a salir de la Ciudad de México, claro, Zapata para seguir en sus temas del reparto agrario en el sur y Villa en el norte, y a partir de ahí empieza la debilidad de estos 2 grandes líderes revolucionarios. ¿Por qué? Porque Carranza es el que tiene el reconocimiento de Estados Unidos y a partir de ahí pues es el que maneja las aduanas, es el que tiene el reconocimiento internacional y es el que tiene el gran liderazgo militar de Álvaro Obregón y por eso se empieza a hacer más fuerte Carranza y vamos a empezar a ver cómo se debilitan cada vez más. Hasta que Zapata se los echan a los Villa, 2. hasta que a Zapata se lo echan bajo el gobierno de Carranza y pues, se asume que bajo órdenes de Carranza en la hacienda de Chinameca en 1919 y a Villa en 1923, bajo el gobierno ya de Álvaro Obregón, un Villa que estaba pacificado y trabajando en su hacienda, pero que Obregón decide que... Yo pensé que había sido Carranza el que mandó, el que hizo toda la estrategia para echarse a Villa. No, Carranza se echa a Zapata. A Zapata. En 1919 y luego a Carranza se lo echan en 1920, Álvaro Obregón, con participación de Lázaro Cárdenas y demás. Y luego un Villa que ya está pacificado trabajando en su hacienda en Durango es al que se lo echan pues por órdenes en una emboscada. Exacto, por órdenes del gobierno de Obregón. No iba yo tan perdido. No, es que es difícil. O sea, si no te dedicas a esto, la Revolución Mexicana es compleja. Oye, Sun Tzu, ¿cómo te seguimos, te escribimos, te localizamos? Porque pues andas, necesitamos un GPS de ti. ¿Verdad? Sí, ando muy viajero, pues es que estuve en Sevilla, en Córdoba, en Granada, ando escribiendo mi libro de Hernán Cortés, el mes que entra me voy a la India, pero bueno, tanto Facebook como Twitter como Instagram, JM Sun Tzu y mi correo jmsunzu@gmail.com. Pues